Hola, la Universidad Virtual CNCI te presenta este nuevo espacio educativo. Esperamos te sea de utilidad. Aquí encontrarás temas de actualidad y de interés común. Asimismo, te guiarán expertos y contarás con información puntual, relevante y sencilla. Acompáñanos a expandir tus horizontes. Siéntete libre de escucharnos. Esto es Conecta Más. ¿Qué tal todos? Me da gusto saludarlos. Soy Dora Estela Hernández Becerra y hoy les hablaré de los elementos que hay que considerar en un plan de pensiones. Quizá la mayoría de ustedes jóvenes dirán, ¿eso qué tiene que ver conmigo si recién estoy comenzando mi vida laboral? Pero por otro lado, habrá personas que digan, yo ya estoy muy grande, no tengo ya nada que hacer al respecto. Pero se van a sorprender cuando vean el panorama más completo sobre el tema. Como parte de la población económicamente activa del país, nosotros gozamos de muchos privilegios, a los cuales tenemos acceso gracias a las leyes mexicanas actuales, todas en materia laboral, particularmente en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley General de Pensiones, así como en la Ley General del Seguro Social o bien del ISSSTE, Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado. Estos organismos son encargados de dar a conocer los lineamientos a considerar como empleados o empleadores, incluyendo los derechos y obligaciones que respectivamente debemos de cubrir. Conocerlos es parte de nuestra responsabilidad para que podamos hacerlos valer. En este sentido, entendamos qué son las pensiones. Vamos a ello. Los integrantes de una sociedad deben estar protegidos ante cualquier siniestro que ocurra. Por ello, en lo relativo a la seguridad social a la cual tenemos acceso los mexicanos, se contemplan la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, que identificaremos como IMSS, sus seguros, pensiones y afores. En el artículo 11 de la Ley del Seguro Social se establece el régimen obligatorio. Este es el régimen más común en México, mismo que a su vez es el que brinda más beneficios a sus afiliados. Vamos a ver. Los tipos de afiliación que brindan son dos. 1. El estrictamente obligatorio. En este tipo de régimen, el patrón está obligado a dar de alta a todos sus trabajadores. El régimen estrictamente obligatorio abarca todos los seguros de riesgo de trabajo, enfermedades, maternidad, invalidez, cesantía, retiro y servicios de guardería. Todos estos seguros son obligaciones del patrón para con sus empleados. ¿Sabías eso? Bien, el segundo tipo de afiliación que brinda es el llamado continuación voluntaria o modalidad 40. Este régimen ocurre cuando una persona que fue inscrita en el Seguro Social por diversas causas es dada de baja, pero desea voluntariamente seguir gozando de los beneficios del Seguro Social. Bien, con la reforma a la Ley del Seguro Social de 1997, este régimen no incluye el derecho a los servicios médicos. Para incluirlos, es necesario contratar de forma independiente el seguro de salud para la familia. Pero veamos un ejemplo. El señor Pedro trabaja de mesero en un restaurante. Tiene ya 58 años de edad, así que le faltan solo 2 años para pensionarse por cesantía. No obstante, decide pedirle a su patrón que lo dé de baja en el IMSS y por su cuenta decide unirse al régimen de continuación voluntaria, es decir, el de modalidad 40. Elige cotizar con un salario más alto que el que tenía. Es decir, sus cuotas a pagar serán más altas que las que pagaba su patrón. Esto es para que su pensión sea mayor. Con lo anterior, el señor Pedro podrá gozar de una pensión vitalicia más alta. Antes de 1997,
únicamente existía la ley del 73 del IMSS, a la que todos los trabajadores pertenecían en ese momento. Sin embargo, luego de que se detectara un incremento en la esperanza de vida y la natalidad se proyectara con una tendencia a la baja, se creó la ley del 97 del IMSS, en donde los trabajadores tendrían que financiar sus propias pensiones a través de los recursos de su cuenta individual. ¿Notan la diferencia? En la ley del 73, las pensiones encuentran sus recursos del promedio del salario mínimo que tuvo el trabajador durante los últimos 5 años que se mantuvo activo. Ojo, si tu ingreso al IMSS se realizó antes del 1 de julio de 1997, entonces eres de los trabajadores que pertenecen al régimen 73. En cambio, con la ley del 97, la pensión para el trabajador se mantiene de los ahorros que éste mantenga a lo largo de su vida laboral, dentro de una cuenta individual de la Afore de su elección. Aquí es en donde las Afores hacen su entrada y cobran gran relevancia. En el caso de que el trabajador haya sido dado de alta por primera vez después del 1 de julio de 1997, entonces se encuentra bajo el régimen de la ley del 97 del IMSS. Fíjense, la pensión mínima garantizada, considerando la pensión garantizada de la ley 97 del IMSS para 2021, su monto fue de 2,622 pesos mensuales. Mientras que en la ley del 73 del IMSS, la pensión mínima garantizada para el mismo año fue de 4,784.15 pesos. Si bien es una diferencia significativa, de ahí que conozcamos las diferentes opciones de Afore que tenemos a nuestra disposición. Hay muchas y las instituciones financieras se encargan periódicamente de hacer un recuento y valoración de las mismas. Por eso les ofrecen un listado de cuáles han tenido los mejores resultados, el mejor rendimiento y la menor variación ante sus cuotas de operación. Tomen en cuenta que necesitamos, las personas que formen parte del régimen del 97 necesitan empezar a ahorrar lo antes posible, porque esos ahorros son los que van a formar parte de su pensión. Hay muchas Afores, como les comento, pero siempre es importante estar informados para tomar en cuenta cuál es la que mejor nos conviene. Hay algunas que dan muy buenos rendimientos económicos, pero cobran mucho por ser usuarios de ellas. Otras invierten el dinero en situaciones un tanto riesgosas que las hacen perder beneficios durante el lapso de trabajo. Por eso es importante informarnos con las autoridades correspondientes antes de tomar una decisión. La ventaja es que podemos hacer tantos cambios de Afore consideremos dependiendo de nuestras propias necesidades. Como ven, pues es muy importante estar conscientes de las condiciones laborales en las que nos encontramos, ¿sí? O de lo contrario, podremos encontrarnos en los próximos años en situaciones pues que no habíamos previsto, debido a que en determinado momento todas las decisiones que se tomen al respecto influirán directa e indirectamente en la calidad de vida que podamos tener en nuestros últimos años de vida. ¿Tú qué preferirías hoy? ¿Un plan de pensión vitalicia, aunque esté basada en la pensión mínima garantizada? ¿O bien desarrollar un plan de ahorro desde la juventud, tomando en cuenta que los ahorros personales pueden llegar a tener más valor? Aún estás en tiempo. Solo tómate el tiempo necesario para que puedas reflexionar al respecto. Nosotros hemos llegado al final por hoy.
Ojalá que te haya gustado el tema y te resulte interesante como para que sigas investigando al respecto. Me parece que es de gran trascendencia para tu presente y tu futuro. Espero que consideres tus opciones y te informes para que tomes la mejor decisión. Hasta pronto. Gracias por escuchar Conecta Más. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como Congreso Virtual del Conocimiento. Espera nuestro próximo episodio con grandes temas. Hasta pronto.